Entonces, había una pregunta que tenía que ver con el mismo tema, que era la gestión de las caducidades. Entonces nos preguntaban concretamente, buenas tardes, para poder hacer la devolución de las vacunas próximas a caducar, ¿con cuánto tiempo, según la fecha de caducidad que disponemos para notificarlo? ¿Avisaría días previos a la caducidad o esperaría que caduquen? Bueno, pues lo voy a contestar yo misma, o Nancy. Vale, en principio la respuesta es que claro, que cuando nosotros tenemos vacunas próximas a caducar, lo que tenemos que hacer, ya lo había dicho antes Nancy, era una buena gestión de la consulta, porque efectivamente esas dosis que tenemos que nos caducan, como había dicho ella, y le había dado importancia a hacer los pedidos ajustados a nuestras necesidades, es precisamente por eso, ¿vale? Porque una vez que están en los centros de salud es muy difícil, es imposible, que nos las devolváis para que los laboratorios nos las puedan devolver. Con lo cual, sí que es verdad que si el contrato pone que además los laboratorios se comprometen en la letra pequeña, el contrato estándar, a que si nos entregan dosis que caducan los próximos 15 meses, nos tienen que reponer las dosis, sí es verdad que una vez que ya están en las neveras de las distintas zonas básicas de salud, no son recuperables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Primero evitarlo, y lo evitamos pidiendo pues solamente las dosis ajustadas en los pedidos puente que realmente necesitamos. No por tener mi nevera llena de vacunas va a ser una mejor gestión, porque no puedo permitirme que me caduquen, como hemos venido diciendo. Segundo, cuando yo vea que tenga una vacuna que van a caducar en un par de meses, lo que tengo que hacer es la gestión de las dosis, como decía Nancy, y puedo hacerla desde determinados abordajes. Por ejemplo, lo que puedo hacer es adelantar consultas a niños que les queda una semana o que les queda menos tiempo para intentar ponerle la vacuna y que no me caduque. Nosotros, de todas maneras, también desde Salud Pública lo que hacemos, por ejemplo, con DESI, ya decíamos, es que todas aquellas vacunas, darles salida, y si el centro de salud no es capaz de ponerlas por mediación de Lourdes, también lo que hacemos es moverlas de un centro a otro. Entonces, claro, la pregunta es avisar por lo menos con un par de meses de antelación. ¿Por qué? Para que le permita a Lourdes, que es la coordinadora, o a Alberto Chaneta, que es el que se coordina en la provincia de Tenerife, a ella me está diciendo que no, ahora la paso el micrófono, pues aquí lo que hacemos es 2 meses antes, se lo comunicamos a Lourdes, porque nosotras sí movemos vacunas de una zona básica de salud a otra para impedir que caduquen. Y luego también tenemos la vía de la población inmigrante y de la población mujeres en situación de prostitución. Entonces, esas vacunas no nos van a caducar nunca, porque siempre le vamos a buscar la vía. Pero claro, no me puedes avisar una semana antes, porque entonces no me das tiempo para gestionar esa utilización de las vacunas. Entonces, la respuesta iría en esa línea. Si finalmente me caducan dosis, lo que hago es que aviso a Salud Pública de las dosis que finalmente me han caducado y las doy de baja en el stock. Y te paso la palabra, porque creo que tu provincia entonces es de otra manera ese aspecto. Mi provincia y la tuya y las islas menores, vamos. La idiosincrasia que tenéis aquí en Las Palmas es diferente a las demás. A ver, aquí la gerencia tiene un dispositivo o ordenanza o como lo quieran llamar, que tiene coordinación entre Salud Pública y las gerencias y los centros y lleva y trae vacunas. Yo no tengo eso en Tenerife. ¿Vale? Entonces no podemos sacar vacunas de un centro a otro o traérmelas para Salud Pública porque ya les vayan a caducar a ellos. ¿Qué hacemos en las islas de la provincia, o por lo menos lo que intentamos? Que se las repartan en la zona básica, porque yo soy el centro base, pero tengo mis periféricos, y en mis periféricos a lo mejor me están pidiendo vacunas Salud Pública que yo tengo que se me van a caducar en mi nevera del centro base, o al revés. Pues hablen entre ustedes. Voy a pedir vacunas a Salud Pública, voy a hablar con mi centro base, mis periféricos, voy a ver las neveras, que eso lo puede ver la dirección de zona de cara al centro, puede ver las neveras de su centro y decir, oye, tienes estas que te van a caducar, aquí me están faltando, las mando a bajar, y es más fácil moverlas en la zona básica que no moverlas a las gerencias y a las historias, ¿no? Eso es lo que hacemos en la provincia de Tenerife, y me imagino que en las islas menores es lo que se hace. Y lo que hay que hacer es ser gestores de lo que tengo. Si tengo vacunas que me van a caducar, yo sé que por el programa, nuestro calendario vacunal me dice qué le puedo poner a cada persona a su edad, pero también tengo instrucciones que me dicen, si me falta la vacuna del tétano, puedo usar la DTPA en estos casos. No me falta vacuna del tétano, pero se me van a caducar 30 triasis en la nevera a final de mes.
¿Qué hago? Pues se la pongo al de 14 años, que lo beneficio, se la pongo a ese papá, hombre, que tiene un bebé en su casa porque vacuné a su mamá, pero a su papá no lo vacuné de la tosferina, se la pongo como refuerzo a esa persona si le corresponde y se la pongo a todo que sea un refuerzo de la vacunación y hago una gestión de las vacunas que tengo en la nevera sin esperar que Salud Pública me diga, pon esa vacuna, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, una gestión de lo que tengo en la nevera en función de la población que me la demanda y en función del stock que tengo. Y así pues todos salimos ganando porque las dosis que vamos poniendo a estas personas, pues ellos se benefician porque se les está vacunando de algo que se tendría que vacunar, pero que no se les puede proporcionar de forma rutinaria y gestionamos bien esos stocks. En esa línea también quería hacer una puntualización y es porque me ha venido a la cabeza un ejemplo de que una compañera hace relativamente poco me mandó un WhatsApp reenviado en el cual decían que en un centro de salud X ponía B0 a toda la población que querían porque se le iba a caducar. Entonces, claro, yo me quedé asombrada de Salud Pública y dije, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pues esto ha salido de que efectivamente se iban a caducar vacunas, en este caso eran B0, podían haber sido otras, y la compañera decidió, para no tirarlas, abrir la mano, pero claro, con un WhatsApp no la había. Póngase en contacto con Salud Pública, que ya le diremos cuál es la indicación, porque en todo caso, si se llega a esa decisión, que no digo que en ese caso se llegó, lo que tenemos que hacer cuando ponemos una vacuna que no corresponde es advertir muy bien a los padres o muy bien a esa persona que esa va de gracia, pero que el resto no está financiada, porque nos ha pasado veces, por ejemplo, con virus del papiloma, por X circunstancias que se le ha puesto la primera dosis, o porque no teníamos el conocimiento, o porque no sabíamos que en un VPH era hasta los 26 años y le hemos puesto la primera dosis a los 30, y cuando habéis ido a pedirle la segunda y tercera dosis a Salud Pública, os hemos dicho que no está financiada, y la primera no lo pudimos decir porque la cogisteis de la nevera. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa persona hay que dejarle claro que esa ha sido de gracia, porque si no, nos comprometemos a que la segunda y tercera sea financiada y eso es lo que no puede ser. En definitiva, como decía mi compi, una buena gestión, cada uno donde estemos, quien sea responsable de una zona básica de salud en su zona y nosotros que estamos en la dirección general, pues de todos los puntos vacunales. Lourdes creo que quería apuntar algo. No, un poco lo que tú comentabas, pero también es importante que si, bueno, por lo menos en Gran Canaria, lo que tú decías, que si yo tengo un control semanal o de lo que yo tengo y que coincida lo que tengo en la nevera con lo que tengo en el ordenador, porque muchas veces no coincide. Entonces, si no coincide y nos fiamos, cuando vamos después realmente a la nevera, resulta que a lo mejor tenemos pues vacunas caducadas o tenemos, sabes que tenemos que revisar porque no coincide con la realidad. Entonces, es muy importante que coincida la nevera con el stock del ordenador. Y eso solo se logra llevando un control mínimo semanal de que todo esté ajustadito, porque además si hay alguna incidencia es más fácil detectar esa semana, que la gente se va a acordar qué le pasó con esas vacunas, porque va a preguntar el equipo, oye, ¿qué pasó con esas vacunas? Pues, ay, mira que es que pasó esto, pasó lo otro, y entonces lo puedes ajustar más fielmente, ¿vale? Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias y ya con esto cerramos porque si no nos quedan todavía 3 ponencias y las 3 hay que darle su tiempo y nos hemos comido un poco de tiempo ya, con lo cual os presento a Samuel Aguiar. Él es enfermero comunitario, ahora está de lleno con la enfermería escolar y a él lo que le pedimos era que nos hablara un poco de las herramientas de ayuda y material de consulta a los cuales podíamos acceder los profesionales sanitarios con respecto a la vacunación. Entonces, Samuel, muchas gracias por aceptar y cuando quieras, gracias. Gracias a ti. Entonces, ¿se oye bien? No sé si lo conecté. ¿Se oye? Sí, perfecto, ok. Pues nada, muchas gracias al comité organizador de esta jornada, muchas gracias al Colegio de Enfermería por fomentar este tipo de encuentros entre profesionales y bueno,
comentarles un poco que a mí me ha pillado un poco esto de sopetón. Yo creo que ha sido un poco encerrona la propuesta que me hizo Ana. Como ya le comentaba, yo ahora mismo llevo un par de años fuera del contexto de la enfermería asistencial en pediatría, aunque intento no desligarme por completo desde el mundo de la vacuna. Entonces, me ha servido también un poco de recordatorio para recordar aquellas cosas que creía que tenía al dedillo y me he dado cuenta que no, y un poco para buscar nuevos recursos que van apareciendo pues a medida que va pasando el tiempo. Tenemos que integrarnos en las nuevas tecnologías, en las nuevas redes, en las nuevas formas de comunicación con nuestros usuarios. Entonces, ¿sobre qué hablaremos ahora, la siguiente media hora? Pues bueno, me he planteado más o menos un guión en el que intentaré facilitarles herramientas que les sirvan a ustedes para el trabajo del día a día. Hablaremos sobre guías de administración de vacunas, calendarios de vacunación, que ya sé que hablaron ayer, pero bueno, repasaré una serie de cosillas que me han parecido muy interesantes compartir con ustedes. Hablaremos sobre anafilaxia, notificación de efectos adversos, la comunicación dentro del campo de la vacuna, otros canales de información y al final llegaremos a una serie de conclusiones. Entonces, el punto de partida, cada vez que realizamos una actividad formativa, nosotros lo planteamos no un momento en el que yo descargue con ustedes toda la información y ustedes se vayan de aquí con la cabeza bloqueada. ¿Vale? Siempre intentamos, tanto mi compañera Cristina Dudero como yo, que hacemos un tándem desde hace bastantes años en formación de vacunas, tanto a través de la asociación científica a la que pertenecemos, que es el Foro de Enfermería Comunitaria de Las Palmas, como diferentes actividades formativas que hacemos en la Gerencia de Atención Primaria, es un poco facilitarles y clarificarles cómo moverse dentro del mundo de vacunas. Y siempre partimos con esta frase que ponemos al principio de todas nuestras ponencias. No necesitamos saberlo todo de vacunas. ¿Controlamos mucho de vacunas? Sí, pero no necesariamente tenemos que saberlo todo. Pero en el caso de que nos surja alguna duda, tenemos que saber a qué medios recurrir, dónde buscar esa información fiable que realmente es la que nos va a ser útil y que nos puede ayudar a nosotros a hacer una vacunación segura. Entonces, el punto de partida que nos hemos puesto es la vacunación segura. ¿Cómo podemos nosotros, a través de los diferentes documentos que hemos ido recopilando a través de Internet, fuentes bibliográficas, etcétera, etcétera, hacer esa vacunación segura? Esta primera infografía que les pongo es un documento que publicó la Gerencia de Atención Primaria en el año 2017. Fue un poco la demanda por parte de muchos de los compañeros que realizamos tareas de vacunación en consultas de pediatría, clarificando cuáles eran los pasos que se tenían que dar de cara a la realización de una vacunación segura. Luego también para ayudar a aquellas compañeras y compañeros que empezaban de cero en una consulta de pediatría y se encontraban perdidos. Entonces viene una serie de pautas para realizar antes de la vacuna, se habla sobre la recepción de vacunas, la colocación, todo lo que hemos visto en la primera parte de la sesión de hoy. Hablamos sobre los pasos que tienes que dar durante el momento de la vacunación, el momento en el que tú te encuentras con el paciente, con la familia y tienes que administrar esa vacuna, y todos los procesos posteriores a la vacunación, que también son importantes. Y dentro de esta infografía hay un apartado en la parte de abajo, a la zona de la izquierda, que son los 7 correctos. ¿Vale? Son 7 pasos que tú tienes que tener en cuenta para realizar esa vacunación segura. Muchos los conoceréis ya, es el paciente correcto, vacuna correcta, intervalo correcto, dosis correcta, vía correcta, lugar anatómico correcto y registro correcto. ¿Vale? El año pasado quisimos hacer un documento que les ayudara a ustedes a la hora de administrar vacunas en los centros de salud. Ese documento fue presentado en mayo del año pasado y luego le volveré a hablar de él. Hicimos una remodelación de esos 7 correctos y los convertimos en un decálogo de vacunación segura. Incluimos diferentes aspectos como puede ser la higiene de manos y el uso de guantes. En la infografía solamente viene hablando de la higiene de manos. Nosotros insistimos también en el uso de guantes como una medida de bioprotección. Incluimos la administración de vacunas, pero también incluimos la gestión del dolor, paso bastante importante a la hora de administrar una vacuna y que muchas veces con las prisas y con las rutinas de nuestro trabajo lo vamos dejando a un lado y lo vamos aparcando. Y por último, hablamos sobre la observación y los cuidados posteriores, ¿vale? De todo eso les hablaré ahora. Entonces, lo primero que he hecho es, vamos a buscar documentos de ayuda a enfermeras elaboradas por enfermeras.
porque encontramos multitud de documentos publicados en Internet o publicados en bibliografía, en libros. Entonces, lo primero que me dirigí yo fue a la página de la Asociación Nacional Española de Enfermería y Vacunas. Esta es una asociación reciente, tendrá como un bagaje de 6 años aproximadamente, y es una asociación bastante activa. Ni siquiera, a pesar del COVID, que muchas asociaciones pues, han bajado el nivel de trabajo, en esta asociación no se ha visto esa situación. Entonces, el grupo de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, que también está asociado en parte al grupo de trabajo de vacunas del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, ha emitido muchísimos documentos que, la verdad, si te quieres meter en el mundo de las vacunas como documentos de consulta, de iniciación, están bastante bien. Les he traído uno, que lo tengo por aquí también en formato papel, que es la Guía Práctica de Administración de Vacunas para Enfermería. Es un documento que todo el mundo les recomiendo que consulten y que le echen un vistacillo. Sobre todo viene una guía bastante sencilla con todos aquellos pasos que enseñé antes, del antes, durante y después. Cómo llegan las vacunas, cómo se guardan en la nevera, cómo se realiza el registro, cómo se prepara una vacuna, qué aguja es la que tengo que coger para administrar esta vacuna a un niño de tantos kilos o menos kilos, o una vacuna subcutánea o una vacuna que sea intramuscular. ¿Cuáles son las diferentes técnicas de administración en un bebé, en un lactante, en un adulto mayor? Aparte de eso, este documento viene acompañado de una serie de materiales gráficos, como son cartelerías, que son las que vienen por la parte de abajo, que las pueden descargar en la página web y las pueden tener como documentos de consulta en sus consultas propiamente. Y también viene una serie de vídeos, una serie de vídeos un poco para resolver aquellas dudas de lo que el papel no te termina de aclarar. ¿Vale? Este para mí es un documento bastante sencillo y es un documento esencial. Dentro de la página de Enfermería y Vacunas hay otro documento que, aunque no es de producción suya, está incluido porque ellos también lo consideran bastante importante, que es un documento publicado por el Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa, donde se habla sobre la seguridad del paciente en el proceso de vacunación. Estructuralmente son dos documentos muy similares. Habla también de la cadena de frío, materiales, almacenamiento, todo eso, pero a mí me gusta sobre todo dos partes. Una de son los checklists. Son estas hojitas que vienen en la parte central, en la parte de abajo, en la que te va indicando paso a paso lo que tú tienes que hacer para hacer una vacunación correcta. He dado este paso, he dado el siguiente, he dado el otro. Te asegura, sobre todo al principio, cuando no tienes mucha práctica en el mundo de la vacuna, cómo tienes que realizar esa actuación de manera correcta. Hay otra parte que a mí me llama bastante la atención, que es la parte que se encuentran abajo en la parte de la izquierda. Han hecho una recopilación de todas las presentaciones de todas las vacunas disponibles en España. Y eso ayuda bastante. Cuando nos damos cuenta que abrimos nuestras neveras y que tenemos las vacunas de un solo laboratorio con un cartonaje similar, nos podemos volver locos. Y la posibilidad de cometer fallos es enorme. Entonces, me parece bastante interesante que te aclare cuáles son las equivalencias. Por ejemplo, por aquí viene hablando de las vacunas de la hepatitis B. ¿Por qué esta vacuna equivale a esta si los microgramos que contiene esta vacuna no son los mismos que contienen la otra? Son pequeñas cosas que a los que trabajamos en el día a día, en el mundo de las vacunas, nos resultan obvias, pero cuando llegas es un caos, es un lío. Y aquí se lo recomiendo que lo consulten y que lo lean porque les va a aclarar bastantes dudas. Dentro de esa misma página, no son guías de administración de vacunas, pero son documentos de consulta bastante importantes. El primero que pueden encontrar por la parte de la izquierda es el documento para aliviar el dolor a la vacuna. Es una guía bastante sencilla, está dirigida a profesionales, pero si le echan un vistacito también es asequible a familias, que lo pueden leer, está bastante bien. Este es muy difícil de conseguir. Este es uno de los que he intentado buscar dentro de Internet por 40.000 sitios y no lo he conseguido conseguir en PDF. Intentaré a ver si de alguna manera se puede conseguir una versión en PDF, porque luego le diré cómo pueden conseguir todos estos documentos en un sitio donde los tengo recopilados. ¿Vale? Tienen también documentos específicos sobre vacunación en mujeres embarazadas, otro tipo de documentos que van publicando poco a poco. Tienen un buscador de preguntas, realmente es un buscador de preguntas no tan amplio como otros bancos de preguntas de los que luego lo hablaremos, pero bueno, están ahí para la consulta de ustedes. Y por último tiene una parte de formación.
las vacunas siempre deben estar asociadas a la formación. Ahora mismo tienen un curso online que se va a poner en marcha en breve, donde hablarán de vacunación infantil y vacunación en mujeres embarazadas. Son cursos que se imparten de manera gratuita, que están acreditados. Lo digo también porque mucha gente sé que está interesada en realizar este tipo de formación, tanto por aprender como por la acreditación de los mismos. Y bueno, pueden buscar toda esa información ahí y profundizar un poco más en esta parte. Vale. Cuando llegó el COVID, yo creo que hay dos cosas que llegaron del COVID respecto a la comunicación, que llegaron y que se van a quedar. Y una de ellas sería las infografías, porque creo que cuando empezamos con la pandemia, la cantidad de información que nos daban día a día era brutal. Y encontrar un documento como una infografía en la que tuviese de manera resumida y clarificada todo lo que tienes que hacer sin leerte obligatoriamente, de una manera rápida, un documento técnico de 40, 50 páginas, para mí ha sido un gran alivio disponer de este recurso, de este tipo de recursos. Estas infografías que les presento están publicadas, están colgadas en la página del Consejo General de Enfermería. El Consejo General de Enfermería sigue publicando infografías, no solo de vacunas, sino de otros temas, de manera periódica. Y aunque muchas de estas infografías están enfocadas al momento COVID, pueden ser extrapolables al día de hoy. Pues, por ejemplo, infografías relacionadas con vacunas y embarazo, o infografías relacionadas con la vacunación del COVID, que seguimos todavía vacunando contra el COVID. Esta que aparece en la parte inferior derecha, por ejemplo, habla sobre la vacunación en niños y donde se abordan todos aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir a un niño, saber cómo tratarlo, cómo administrarle una vacuna, cómo explicar, ¿vale? Son infografías que, aunque digan COVID, se pueden adaptar a otro tipo de realidades. Y por último, referente a guías de vacunación dirigidas especialmente a enfermería, dentro del apartado del manual de vacunas del Comité Asesor de Vacunas hay un apartado específico para enfermería. También les recomiendo a que entren, lo visiten y lo consulten. En ellos les hablan de 3 aspectos básicos. Uno sería la coadministración en los intervalos. Tienen documentos bastante importantes. Este tipo de dudas que te surge: he puesto una vacuna, ¿cuál es el tiempo mínimo para poder poner la siguiente dosis de esa misma vacuna? Muchas veces se nos presenta cuando tenemos que realizar determinados calendarios de vacunación acelerados. Habla también sobre el acto de la vacunación, antes, durante y después. Y por último, el transporte y la conservación de la vacuna. Pero hay un apartado dentro de la parte de familia donde te viene una serie de recomendaciones que son bastante útiles, que pueden utilizar en la consulta durante el día a día para entregarlas a las familias, sobre todo para aquellas vacunas que las familias compran en las oficinas de farmacia y nos las traen a nosotros el día de la vacunación, para que ese transporte de la vacuna se realice de manera correcta. Vale. Lo siguiente de lo que le iba a hablar era de los calendarios vacunales, pero yo creo que ayer tuvieron bastante información sobre calendarios vacunales. Vale, lo voy a pasar algo de manera rápida. Recordarles que dentro de la página de la Asociación Española de Pediatría tienen el manual de vacunas, manual online, manual de inmunizaciones, perdón, porque ahora se llama manual de inmunizaciones. Es un manual online actualizado de manera constante. Pueden consultar los calendarios de inmunizaciones que ya les presentaron ayer, las pautas de rescate útiles para esos calendarios de vacunales incompletos, fichas técnicas de vacunas y el apartado de preguntas al Comité Asesor de Vacunas. Tienen un banco de preguntas que ya han sido consultadas en distintas situaciones. Pueden mirar a ver si la pregunta de ustedes se adapta a ese tipo de contenidos y si no, redacten su propia pregunta que el comité en un periodo bastante corto les responde. Y también tiene un área dirigida a familias. Toda esta información de vacunas adaptada a alguien que no tenga conocimiento sobre vacunas. Página de la Asociación Española de Pediatría también tiene un compendio de información relacionada con vacunas. Si la página de la Asociación Española de Pediatría, el CAP, tiene información de pediatría, aquí pueden encontrar tanto de pediatría como de adultos, como vacunaciones en el resto de los países de Europa, calendarios del mundo. Tienen muchísima información. Información sobre vacunas para el viajero, documentos dirigidos a los profesionales, actividades formativas, webinar, cursos online y tienen un buscador que se llama Google, donde ustedes pueden buscar todos aquellos documentos que han sido publicados relacionados con determinada vacuna. Por último, también recomendarles que está en la página del Ministerio.
donde pueden ver los calendarios del Consejo Interterritorial de Vacunas, vacunaciones en situaciones especiales, todos aquellos documentos técnicos que imagino que les hablaron ayer, recomendaciones de vacunación a los inmigrantes que vienen de Ucrania, habla sobre los programas de vacunación y tiene un área específica para profesionales donde tiene la recopilación de todos los documentos técnicos. Hay una parte que no sé si la vieron ayer, que es la vacunación internacional. Tiene un apartado específico donde ustedes pueden ver una serie de recomendaciones sobre los viajeros internacionales y también viene un apartado donde yo, por ejemplo, a mis pacientes los remito para que pidan cita en el caso de que necesiten algún tipo de consulta o algún tipo de vacuna relacionado con un viaje a una zona determinada del mundo. Entonces, lo que viene en la parte de abajo en azul es la página web donde pueden acceder para solicitar esa cita. Y bueno, lo otro que les decía que también llegó para quedarse después del COVID, aparte de las infografías, eran los QR. Les dejo el QR también para que, en el caso de que lo necesiten, pues lo puedan consultar. Vale. Lo peor que puede pasarnos en un momento de vacunación es que se nos presenta un efecto adverso. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar formados y cada cierto tiempo tenemos que revisar todos esos contenidos. Hay una guía publicada por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica desde la primera edición que se publicó fue en el año 2009. Esta es la tercera que está publicada, la segunda fue en el 2016. Es la guía Galaxia de actuación ante la anafilaxia. En todas las formaciones siempre la recordamos para que la revisen y que la mantengan actualizada. Y esta es la última actualización que se hizo en el año 2022, donde pasaron de tener un formato en PDF a tener un formato web app. Ustedes entran con su móvil o entran con su ordenador y se encuentran una presentación similar a si estuvieran trabajando con una aplicación de móvil. O sea, han resumido bastante los contenidos, los han dejado todos bastante sencillos y bastante claros para que así la información sea más fácil el acceso a la misma. Entonces, se actualiza de manera constante y es una búsqueda fácil e intuitiva. En la parte inferior pueden ver el menú de los 12 apartados que pueden encontrar y aparte, cada vez que van entrando en cada uno de los apartados, encuentran información clave y documentos visuales de apoyo, infografías, planes de acción, tablas de dosificación de medicamentos, etcétera, etcétera. Revísenlo, consúltenlo y, sobre todo eso, manténganse al día con esta información. Ojalá nunca se presente una anafilaxia por vacunas en consulta, pero siempre hay que estar preparado. En el caso de que se presenten ese tipo de reacciones adversas a medicamentos o a vacunas, en este caso, hay que actuar. Hay que hacer las intervenciones oportunas para notificarlo. No podemos quedarnos solamente en visualizar, atender y poco más. Entonces, tenemos que identificar aquellas situaciones, aquellos problemas que ocurren después de la vacunación, haciendo especial énfasis en aquellos que no estén descritos en las fichas técnicas de la vacuna o reacciones que no sean habituales, aquellos efectos que sean adversos graves, por supuesto hay que notificarlos, y sobre todo si están relacionados también con los errores en la preparación de la vacuna o si la persona enferma después de vacunar. Con respecto a los errores relacionados con la preparación o administración de la vacuna, yo creo que es algo que a algunos nos ha pasado, que hemos preparado mal la vacuna, hemos utilizado el disolvente que no es adecuado, hemos visto noticias de vacunaciones con viales multidosis como si fueran monodosis. Todo ese tipo de situaciones hay que notificarlo. Hay que explicar realmente lo que ha pasado. Y también hay que explicar en el caso de que una persona esté correctamente enferma, ¿por qué ha pasado? ¿Qué vacuna es la que se ha administrado? ¿Ha habido algún problema? A mí me pasó una vez un caso en consulta de alguien vacunado con vacuna de varicela fuera de España, en momento en el que no se podía conseguir vacuna de varicela para pediatría, y que 2 semanas después de vacunar, no es que presentara una reacción leve, es que enfermó de varicela y enfermó bastante grande. Ese tipo de situaciones tienes que notificarlas a farmacovigilancia. El equipo de farmacovigilancia en ese aspecto es bastante receptivo con nosotros y nos pide bastante información y nos acompaña bastante. Respecto a la información que nos pides a la hora de hacer las notificaciones de efectos adversos en vacunas, nos van a pedir algo más que si fuera cualquier otro tipo de medicamento.
le van a pedir nombre de la vacuna, el número de lote, fecha de administración, datos del paciente, peso en el caso del niño, y nunca se les quede atrás el notificar. Pequen siempre por exceso que no por defecto. Abajo viene un pequeño resumen de lo que hay que notificar. Lo primero que dice, ¿tienes sospecha de una reacción adversa? Sí. ¿Es una reacción adversa grave? Sí. Notifica. Pero si no es adversa grave, ¿vale? ¿Es un medicamento nuevo o el paciente es un niño? Sí. Notifica. Pero ¿y si no? ¿Vale? ¿Estás seguro que hay que notificar? Sí. ¿No estás seguro que hay que notificar? Sí. Pues notifica. Al final acabamos en el mismo punto. Mejor notificar que no quedarnos con esa información y no compartirla. Porque es necesario, realmente, para la mejora de los planes de vacunaciones y del trabajo que nosotros hacemos, es necesario notificarlo, ¿vale? Hay que analizar esos eventos, tanto los que sabemos que pueden ser esperables por una vacuna con la que habituamos normalmente, como aquellos efectos adversos que no son esperables y que también se pueden presentar. Y esas notificaciones pueden ser realizadas tanto por profesionales sanitarios, farmacéuticos o incluso por los propios ciudadanos. Desde la página notificarram.es, cualquier papá, mamá o afectado por un efecto adverso de una vacuna puede acceder y puede notificar el efecto adverso que presenta. Es algo que también podemos facilitarlo en la consulta y decir, si usted presenta algún tipo de efecto que sea así, lo va notificando y ya está. En la página de la Asociación Española del Medicamento, también a título de curiosidad, pueden entrar y pueden revisar todas aquellas notificaciones que se van presentando a lo largo del año. Verán que en vacunas de COVID las notificaciones son tremendas, en cambio, con otro tipo de vacunas, pues por ejemplo con la hexavalente, solamente se presentaron 2 en 2022. Por último, vamos a terminar con comunicación en vacunas, que yo creo que también es otro campo que tenemos que mejorar. Tenemos que trabajar muchísimo la comunicación en vacunas y cómo trasladamos la información que nosotros tenemos a la población. Les voy a hablar de una página que me resultó bastante interesante, que se llama Confianza en la Vacunación, donde a través de determinadas profesionales sanitarios que trabajan de cara en redes sociales o en internet, han hecho un plan para concienciar, orientar y fomentar la información con respecto a vacunas, pero de manera veraz, que no llegue a confusión. Utilizan el humor y la empatía como herramientas para combatir la desinformación. Les dejo también un par de recomendaciones literarias. Hay un libro bastante interesante, tanto para ustedes como para la familia, se llama Eres vacunofóbico, donde un poco te resuelven aquellas dudas relacionadas con la vacunación, las dudas más habituales. Documentos que se pueden encontrar también, el segundo, en la página de la Organización Panamericana de la Salud sobre vacunación segura y comunicación, y un manual de vacunación contra la vacunación COVID. Y otros canales de comunicación que me ha parecido bastante interesante es la página maldita.es, que lo que se dedica es a desmontar mitos y bulos a través de información contrastada. Me está un poco dirigida a los usuarios para ver cómo te venden una noticia falsa y cómo ellos, a través de evidencia científica, te dicen realmente lo que está pasando. Y la segunda parte es un podcast que me parece también bastante curioso incluirlo en la presentación, pero bueno, te ayuda. Tiene una primera parte donde haces un pequeño test donde ves que a ti también te pueden engañar si no te fijas bien en los mensajes que te transmiten a través de redes sociales o de internet. Por último, estando en la semana de la inmunización, es importante que nosotros también trabajemos como colaboradores y que nosotros también la información que tenemos sobre vacunas la transmitamos hacia los demás. Entonces, le he puesto los materiales que pueden encontrar a través de la página de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la SDC. Mediante estos materiales ustedes lo pueden utilizar para realizar a través de las redes sociales que puedan tener en los centros de salud o algún tipo de actividad de promoción para la salud que realicen en sus centros de salud, información sobre vacunas, transmitir esa información sobre las vacunas. En esta jornada de este año, el mensaje es el de promover la equidad y el acceso a la vacuna,
desarrollar actividades en países donde hay grupos vulnerables susceptibles de vacunación y potenciar la empatía como herramienta para combatir la información. Vemos que estamos en el mismo punto del apartado anterior. Pueden encontrar materiales de comunicación, póster, elementos gráficos, material para redes sociales, banner, vídeos, infografías y materiales para un poco ayudarles si quieren desarrollar algún tipo de actividad relacionada con las vacunas en el centro de salud, cómo hacerla. Por último, dos cosillas. Me gustaría darle un aplauso a una compañera que la verdad lo está haciendo de maravilla. Es una compañera que se llama Susana Cantero, es una compañera de la gerencia de Tenerife. Tiene este chat montado, a mí me parece del 2021, pero yo creo que está montado desde antes y es una comunicadora nata en vacunas. Anoche estaba a las 11 de la noche revisando el chat, entrando preguntas y contestando preguntas. Yo soy un friki de la vacuna, pero aquí me ganan por goleada. Esto es algo tremendo. Entonces hay 548 personas inscritas en ese chat donde tú pones una información y automáticamente te la contesta y te la contesta con evidencia científica. Te dicen, no es así porque lo digo yo, es así porque lo dice en este documento y en este documento. Hay que tener una mente tan clarividente para hacer este tipo de actividad que no quería dejarlo atrás en esta presentación. Me parece un trabajo bastante loable. Y por último, pues me gustaría hablar de este documento. Al principio les conté que este documento está elaborado y publicado el año pasado, en mayo de 2018, pero por diferentes motivos no ha terminado de salir. Entonces, a ver, es un documento vivo, es un documento de vacunas que está en constante evolución. De hecho, la foto que tienen ahí no coincide para nada con el documento que ahora mismo se está trabajando. ¿Vale? Entonces, este documento está planteado como una ayuda de consulta. Antes disponíamos de calendarios vacunales en las consultas y a nosotros nos servían de gran ayuda. Empezamos a no recibir calendarios vacunales por diferentes motivos. Y la idea de plasmar toda la información de vacunas en un póster que tú puedas tener en la consulta, como lo que decía antes de las infografías, que tú vayas y consultas calendario vacunal, cómo se administra, cuál es la ficha técnica, porque hay una segunda parte de este calendario que no viene aquí, que es donde vienen todas las fichas técnicas de la vacuna. La verdad que es un trabajo que se ha llevado un curro por parte de Cristina, por parte de Nancy, por parte de Ana, súper importante. Me encantaría que en algún momento esto saliera adelante y que se viera la luz, porque la verdad que se ha llevado un trabajo bastante duro. Como conclusiones, hay que promocionar el uso de fuentes de información fiables cuando hablamos de vacunas. Hay que proporcionar información veraz y ajustada a las evidencias mediante plataformas dotadas con medios suficientes y dirigidas a la población, a los profesionales y a los medios de comunicación. Hay que trabajar mucho en la formación continuada para los profesionales sanitarios, formación sanitaria de todo tipo, jornadas como las de hoy, formación sanitaria por parte de diferentes estamentos sobre iniciación en vacunas, sobre lo que hablábamos antes del trabajo de los responsables de vacunas. En muchos sitios sé que es una demanda bastante importante la formación sobre los responsables de vacunas, que muchas veces han caído ahí de rebote y no saben cómo desenvolverse. Y tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Los bulos, como les contaba antes, y la información falsa corre más rápido que nosotros. Entonces tenemos que un poco ser más ávidos y tenemos que ponernos las pilas en ese aspecto. Y como le decía al final, la información no hay que aprenderla todo, sino que saber dónde encontrarla. Entonces yo le dejo aquí mi pequeño detalle, donde yo tengo aquí todo lo que he encontrado de vacunas, intento mantenerlo de manera actualizada, un poco también para que me sirva de mí a la hora de buscar determinados documentos, no volverme loco en internet, en libros, en documentos, etcétera, etcétera. Pues nada, muchas gracias. La verdad que es un tema apasionante porque a veces es verdad que necesitamos que alguien nos diga dónde están o ponernos el reto de buscar donde hay información veraz sobre vacunas, como habíamos dicho. Así que te lo agradezco y si tenemos alguna preguntita, pues la contestamos luego cuando acabamos el bloque de presentaciones. Te pediré la presentación
para cuando me comenten los compañeros dónde están todas estas guías de ayuda y sobre todo cómo has conseguido el formato físico. Vale, efectivamente. Ya hablaremos, ya hablaremos. Ya hablaremos. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Y bueno, pues, ¿qué os digo? Que vamos de tiempito un poquito apuradas. Así que Rita, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Ana, participante y organizadora junto con Cruci de esta jornada, nos vamos a tener que dar las dos un poquito de prisa para cumplir horarios. Así que no te digo nada, compañera, muchas gracias por aceptar el reto. Rita nos va a hablar sobre la visión y el liderazgo enfermero en vacunación. Creo que es un valor siempre que tenemos la oportunidad de escucharla. Yo, de hecho, en principio, cuando miramos los contenidos, ni había pensado, me da un poco de reparo decirle porque sé de lo ocupada que está, pero indudablemente al final pues le dije que sí, nos hablaba un ratito sobre el liderazgo enfermero y aquí está. Gracias, Rita. Gracias a ustedes. Entonces, ¿se me escucha bien? ¿Ahora bien? ¿Sí? Voy a intentar ser breve, cosa que es todo un reto para mí, porque otra cosa no, pero hablar me gusta y me gusta mucho. Y el tema de las vacunas me gusta y es que tengo un deje. Les presento mi conflicto de intereses. Años atrás yo trabajaba haciendo el trabajo que hacen hoy Ana y Nancy y fue una gran experiencia para mí, entonces siempre tengo un deje muy vinculado a la salud pública y al tema de la vacunación. Creo que algunos de ustedes saben, además, que he sido directora de enfermería aquí en atención primaria. Hoy por hoy trabajo en un consultorio local, así que yo hablo desde lo que hacen las enfermeras en el día y me siento fortalecida con esto. Y esa es mi fuente de ingresos para mi familia y para mí. Soy presidenta de este colegio, pero por esta parte yo no tengo un salario. No recibo nada por este ratito que vamos a compartir. Intentaré ser breve, lo hago porque me gusta y lo disfruto, y soy madre de una niña que se llama Valeria, que está creciendo y a la que le digo que hay que trabajar para construir un mundo mejor, y yo trabajo desde la pasión que le tengo a la profesión para construir un mundo mejor, por eso no me cuesta hacer las cosas con dedicación. Por la propuesta que me hace Ana, yo les voy a hablar poco de vacunas, como ustedes imaginarán, han tenido toda la tarde de ayer y parte de la tarde de hoy. Sin embargo, me he dado cuenta que hay cosas que voy a compartir con lo que acaba de decir Samuel, que le acabo de perder la pista. Está allá atrás. En lo que me voy a detener menos porque él ya nos ha adelantado cosas, ¿no? Sí que creo que tenemos que hablar un poquito de la parte del liderazgo, cómo se aterriza esto en vacunas, que fundamentalmente, siempre que uno habla de liderazgo, tiene que pensar en el equipo con el que está trabajando y al final, pues, los retos en vacunas, ¿no? que creo que los compartimos y también han salido a lo largo de estas dos tardes. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es el liderazgo? Nadie se atreve a decirme qué es el liderazgo, saben mucho de liderazgo, lo han estudiado 1000 veces para la oposición, para la especialidad, para... ¿Sí o no? Bueno, vale, venga, más preguntas. ¿Es una cualidad de los directivos? ¿Solo la gente que está en los altos cargos de las empresas son líderes? ¿Ustedes qué dirían? No, ya vamos a aterrizar. Por tanto, ¿es solo una competencia del equipo directivo de una empresa? Por supuesto que no. ¿Es lo mismo ser un líder que ser un jefe? No. ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué no? Porque el líder realmente es la persona que motiva a querer hacer los objetivos de manera eficiente y fiable, sí, sin que nos coste un esfuerzo ni verlo como un trabajo o algo negativo, sino como algo positivo. Nos impulsa a querer trabajar mejor. Ese es un líder. Es una muy buena manera de definir el liderazgo. Cae el agua, no pasa nada, se recoge otra vez y continuamos. Pues, ay, ya le di al revés, perdón. Efectivamente, no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Uno es un jefe cuando tienes un nombramiento. A ti te nombran coordinador de lo que fuera, jefe del no sé cuánto, director de lo de más allá. Entonces tú eres un jefe y además puedes ser un líder o no.
¿vale? La jefatura lo que te permite es dirigir un departamento, un servicio, lo que sea, tienes autoridad porque se te reconoce la autoridad y si tú das una orden, pues se cumple, ¿de acuerdo? Debería de cumplirse, ¿no? Sin embargo, el liderazgo, las personas que son líderes por naturaleza y que ustedes tienen en su entorno y además las identifican, y espero que esta tarde cuando salgan de aquí piensen, pues fulanita de tal que estaba en el servicio, que trabajé con ella no sé dónde, la verdad es que ella no era la jefa, pero sí que la seguíamos, ¿no? Su autoridad es una autoridad más basada en el carisma, es una persona que recorre el camino contigo, que te acompaña, que no busca, aquí está el fallo, sino vamos a buscar una solución, ¿no? Es un tema de trabajar entre todos. Entonces, los líderes, y esto lo acaba de comentar también la compañera, es esa persona que te ayuda a que las cosas sucedan. Y a lo mejor yo sí que creo que se puede trabajar muchísimo, ¿no? Ustedes tres que están ahí así en una... que estuvieron todos juntos en rastreo. Sí, ¿vale? Hay una diferencia importante entre que... Chicos, tenemos una misión que cumplir, hay que parar una epidemia, vamos para adelante, vamos a conseguirlo, a que alguien te diga, no, usted se va a poner a hacer esto y esto otro, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces, toda esta parte de movilizar personas, de movilizar ideas para producir un cambio en el mundo, eso es el tema del liderazgo. Teorías del liderazgo hay un montón, esto da para un máster y a mí me dieron 30 minutos y voy a intentar que sean 20. Entonces ya se las habrán estudiado y si no se las estudiarán para la próxima oposición, esto es así, lo siento mucho. Lo importante depende del contexto. Ahora que me acordé del momento rastreo, yo les agradezco mucho todo lo que hicieron en aquel momento. En aquel contexto incluso hubo momentos en el que el liderazgo fue, si me apuran, hasta militar. Especialmente cuando no se sabía qué había que hacer y había que construir de cero lo que se hizo, ¿no? Entonces es un poco, esto es lo que hay, esto dice la epidemiología, esto es lo que vamos a hacer. Y luego ya la gente empieza a opinar y tú con la gente, con el equipo y con las personas con las que estás trabajando, pues utilizas la cintura para sacar adelante los proyectos. Entonces, ¿de qué depende el liderazgo? Depende mucho de la situación. ¿Y quién es el que sale adelante? Según Darwin, ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapte a los cambios. En un entorno cambiante como en el que vivimos todos los días, las enfermeras, también en las políticas de vacunación, es muy importante adaptarse y saber, en función de la gente con la que trabajas, cómo sacar lo mejor de la gente. En el siglo XXI, ¿qué liderazgo buscamos? Ese que ayuda a transformar el mundo. Este es el liderazgo que estamos buscando, la gente que está convencida de que las cosas pueden cambiar. Y para esto hace falta visión, personalidad. El buenismo no ayuda. El buenismo, eso de llevarse bien con todo el mundo, siempre la sonrisa en la boca, no es eso lo que tú esperas de un líder. Tú realmente de un líder lo que quieres es que tengan las cosas claras y algunas veces hay que decir cosas que uno no quiere escuchar. Hay veces que la gente de salud pública dirá cosas que uno no quiere escuchar y hay veces que la gente de los centros de salud pública, las cosas que salud pública no quiere escuchar, porque esto es así. Lo importante es el respeto, pero no el buenismo, sino el respeto con actitud, con asertividad, con buena comunicación. Inspirar compromiso, buscar la confianza, somos un equipo, estamos aquí para cambiar las cosas. Para mí el ejemplo, y el que tengo ahora mismo en la mesa de noche, es Gandhi. ¿Y por qué lo tengo en la mesa de noche? Pues porque está todo tan revuelto y está la gente tan crispada que parece que yo por la noche, cuando me meto en la cama, necesito un poco de paz. Y esa niña que vive conmigo, que tiene 8 años, me dice, esto me mola, mami, esto me mola. Y entonces en estos días pues me he animado más a leerlo con ella. Pero igualmente, Gandhi quería transformar el mundo desde el amor y desde la paz, no desde la guerra. Y diría que en parte lo consiguió. Y ese es el liderazgo, y él no es de siglo, y ese es el liderazgo que tendríamos, al que tendríamos que ir en este momento, también en vacunas. ¿Dónde son líderes las enfermeras? Pongo microgestión, que es en lo que estamos la mayoría, es donde está la parte grande de las empresas, en más grande, porque creo que el liderazgo en vacunas está en el tú a tú con los pacientes. Y con esto hay que empoderarse todos los días y por supuesto hay que saber mucho. Todas estas herramientas que nos acaba de presentar
Samuel, porque tenemos que tener todo ese conocimiento, toda esa habilidad para que tú en tu centro de trabajo, allí donde estés, seas el referente. ¿Y por qué las enfermeras? Ninguna campaña de vacunación funcionará, ni ha funcionado, y creo que tengo experiencia en esta, si las enfermeras no se ponen a trabajar. Un ejemplo, cuando llegué a salud pública, las enfermeras de cualquier índole, de las cosas que me puso mi jefe encima de la mesa, el que era mi jefe en aquel momento, fue: hay que vacunar a las mujeres gestantes. Cuando cogimos la vacunación de las mujeres gestantes, creo que se vacunaba el 0,2% de las mujeres gestantes en esta comunidad autónoma. Cuando me fui de allí, no sé cómo estarán las coberturas ahora, creo que las dejé cerca del 40%. Y yo no hago magia, eso lo hicieron las enfermeras, porque fue ir centro por centro, sentarnos con la gente y con las matronas y decir: a ver, ¿cuál es la duda? ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué esto hay que hacerlo? ¿Por qué hay que vacunar a las mamás para proteger a los niños? Esto es lo que hay. Entonces, siempre que han funcionado las campañas de vacunación es porque las enfermeras están ahí. ¿Y dónde están? En la microgestión, en el corto con los pacientes, en mesogestión. El ejemplo lo tenemos aquí adelante, ¿no? Estos compañeros están en mesogestión, coordinaciones, técnicos, los directores de enfermería, las subdirecciones de las zonas básicas de salud que les hacemos sufrir. Y en macrogestión, siento mucho decir que en esta comunidad autónoma no hay ni una sola enfermera. Siento mucho decirlo. A mí me gustaría que ayer, cuando se habló del calendario de vacunación, en vez de tener que decir: ya lo contará el consejero, pues tener a una enfermera aquí, consejera, que sabe mucho de vacunas y que tiene una formación diciendo: miren ustedes, el calendario va a ir por aquí, por aquí, por aquí. Ya lo haremos público, pero esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque este es el criterio. ¿Y por qué? Pues porque esta enfermera que está aquí, además de enfermera, es la consejera y sabe mucho de la historia. Y no estoy diciendo ninguna locura, porque en esta comunidad autónoma hemos tenido consejeros médicos, faltaría más, consejeros economistas, claro que sí, consejeros trabajador social, venga, también, y consejeros sin titulación universitaria. A ver qué se pone delante de mí y me dice que una enfermera no puede ser, porque esto es lo que hay, es un tema político, pues digo yo que las enfermeras también podrán. Y esto también creo que hay que tenerlo claro. ¿Conocen a esta buena señora? A Nancy Pelosi. Probablemente es una de las mujeres con más poder a nivel político. Ha sido presidenta de la Cámara en Estados Unidos durante mucho tiempo, por tanto, sin ser la vicepresidenta, Kamala Harris probablemente ha sido una de las políticas con más poder. Y fíjense, esta señora nos lanza este mensaje: la gente no te da el poder, tienes que ir a buscarlo. Entonces, si queremos tener liderazgo en vacunas, hay que ir a buscarlo. Me perdí parte de la presentación de los responsables en vacunas y demás. Y, por ejemplo, esta es una casa que tienen a su disposición. Yo también creo que los responsables en vacunas en los centros deberían de tener otro perfil de formación distinto y otros puntos de encuentro. Y si no los tienen, vamos a buscarlos. Y este colegio profesional lo pone a su disposición, ya se los estoy diciendo. Entonces, que no nos lo ponen fácil, nosotros busquemos el camino, pero tengamos en cuenta que esto no solo nos pasa a las enfermeras, que les pasa a las políticas, y las enfermeras también, enfermeras de alto nivel. Esta es una enfermera, Leslie Macunzo, que esta señora dirige una especie de ONG que está vinculada a la Universidad de Johns Hopkins, y esta señora con mucho poder nos dice: si no te invitan a la mesa donde se toman decisiones, coge tu sillón y te sientas allí, y además lo dices: tengo mucho que decir para que la población avance y mejore. Entonces yo vengo aquí a contar desde la visión de los cuidados lo que se necesita, y desde la visión de los cuidados cómo mejoramos la vacunación y las políticas de vacunación. Todo esto es un poco para no caer en el síndrome de Calimero, de pobrecita de mí, de que nadie me invita. Pues me invito yo, pues allí que estamos, y pues allí que vamos a romper con nuestros techos de cristal. Teniendo en cuenta que siempre se necesitan estas dos visiones, seguro que si buscan en sus equipos verán que hay gente que es como muy lista, muy visionaria, muy de yo creo que hay que caminar por allí. Y después también tienen ese otro perfil que es la hormiguita, ¿no? El pico y pala, pico y pala, pico y pala. Las dos visiones son necesarias y muy complementarias. Hace falta gente que sepa pensar y hace falta gente que sepa esto aterrizarlo, porque si estás ahí arriba en el mundo de las ideas y no lo llevas a la práctica, de poco nos sirve. Y a esto además hay que sumar el equipo. Lo más importante en un liderazgo siempre, siempre el equipo. Entonces, si queremos mejorar en vacunas, ¿quién tiene que conformar el equipo? ¿Ustedes qué dirían?
Y han tenido pistas esta tarde, ¿eh? Así que venga. ¿Quién tiene que conformar un equipo si queremos liderar en vacunas? Ay, qué dormidas están. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Seguro tiene que ser multidisciplinar. Claro que yo soy la primera que digo que las que más sabemos de vacunas somos nosotros, que no quepa la más mínima duda, pero si no es multidisciplinar, si no contamos con la unidad administrativa, si no contamos con otras categorías, si no descolgamos el teléfono y hablamos con salud pública, si no contamos con todo, difícilmente vamos a conseguir nuestro objetivo. Yo sé que soy una privilegiada, en el sentido de que cuando la gente me dice ¿qué llevas de esto? Pues me llevo la experiencia, el aprendizaje. El dinero no me satisface como me puede satisfacer tener la oportunidad de trabajar en un equipo donde hay un sociólogo, un antropólogo, un psicólogo, un periodista y un médico. Además, un montón de enfermeras. Eso es lo que te llevas, porque es lo que aprendes. Lo que les trato de decir es la importancia de ser cuicos y de identificar el talento a su alrededor. Porque, por ejemplo, conozco muchas enfermeras que además son antropólogas y otras que además son psicólogas y otras que además tienen otro talento y que están en sus centros trabajando con ustedes. Entonces, busquen ese otro talento como herramienta para mejorar, ¿no?, en el día a día y en este caso en las políticas de vacunación. Y nos pasamos en las 5 C. Comunicación, ya habló Samuel, yo no voy a profundizar. Coordinación, que la gente sepa lo que tiene que hacer. Si una unidad administrativa no funciona, no vamos a mejorar nunca las políticas de vacunación, eso seguro, y los resultados, ¿no?, que es lo que queremos. Complementariedad, no todo el mundo tiene que saber hacer lo mismo. Y sí que es verdad que, oye, cuando pasa algo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo mejoramos esto?, ¿no? Y alguien puede suplir una ausencia, lo que sea, la complementariedad. La confianza, eso que se gana todos los días y se pierde así. Cuando hay confianza en un equipo, mimen esto, porque es casi más importante eso que cualquier otra cuestión. Y el compromiso, y siempre digo lo mismo, el compromiso con los proyectos, con las personas. Uno se casa fuera de aquí. Aquí trabajamos juntos durante un tiempo, recorremos un camino, luego uno se va, otros se quedan. Lo importante es que salgan las cosas. Yo también me encantaría ver el manual de bolsillo de vacunas del que hablaron ayer y antes también se nombró. ¿Por qué? Pues porque es algo con lo que yo soñaba cuando estaba en salud pública, que no fui capaz de sacarlo adelante y me encantaría ver que otro equipo distinto lo sacó adelante. Entonces, el compromiso siempre con los proyectos. Las personas, afortunadamente, estamos de camino y cada uno tiene su crecimiento en otros espacios. Más sobre comunicación, voy a ser súper breve. ¿Qué es lo que hay que contarle a la población? ¿Cuál es el mensaje? Y aquí hace falta que la gente de comunicación nos ayude. ¿Cuál es el mensaje? ¿A quién va dirigido? ¿Al niño, a la madre, al abuelo? ¿A quién va dirigido? Porque es que dependiendo de a dónde vaya, pues se cuentan las cosas de manera distinta. ¿En qué momento? Si sacamos toda la información al revés, la gente se pierde. De hecho, es que eso es un truquito que a veces se utiliza. Cuando yo quiero sacar algo y que no se enteren mucho, saco esto e inmediatamente saco un montón de cosas detrás. Y los que sabemos un poquito de comunicación decimos, bueno, pues mejor no cuentes nada, porque para engañar a la gente, mejor no cuentes nada, ¿no? En comunicación hay que formarse y hay que formarse mucho. Hay que seguir una estrategia, por supuesto, y esto nos lleva a alcanzar la meta. Y con nuestros equipos, ¿qué? Hacia afuera contamos todos lo mismo, pero y hacia adentro, importantísimo, la comunicación en el equipo. ¿Qué hacemos y por qué? ¿Por qué estamos haciendo ahora un catch-up de la meningotetra? ¿Esto lo saben todas las enfermeras que trabajan ahora mismo poniendo vacunas de meningotetra? Yo tengo mis dudas, porque estoy en un centro y sé lo que hay. Entonces, es importante que la gente lo sepa. Establecer relaciones. ¿Dónde están los usuarios que se van a beneficiar de la meningotetra? En el instituto, en los centros de deporte, en los centros de ocio de la gente joven. Pues allá hay que ir. Hay que ir hasta donde está nuestra población diana. Y hay que establecer relaciones con esta gente que está aquí si quiero ser exitosa en mi campaña. Luego, ¿por qué necesita usted esta vacuna? En lenguaje llano, fantástico. Yo soy de las que utilizo el lenguaje llano. Intento, por ejemplo, cuando estamos en los medios de comunicación, que llegue a todo el mundo. Me equivoco muchas veces, claro que sí. Intento mejorar todos los días. Y con una target científica
para los espacios científicos. Y en esto hay que subir el nivel. El ejemplo claro, a los profesionales les doy la ficha técnica y a la población el prospecto. ¿Sí? Es que son targets distintas. Entonces yo como enfermera de a pie, mañana por la tarde que estaré poniendo vacunas en guía, me dirijo a mi población, y además cuando identifico un usuario que tiene un más alto nivel, que puede ser vacunofóbico o no, entonces yo también subo mi nivel. Entonces esto con nuestros equipos es importante. La parte científica para los científicos, la parte más llana, más cercana para los usuarios. La competencia, hay que adquirir competencias en liderazgo en vacunas, claro que sí. Igual que cuando me pongo... Ay, ¿qué hice? Ay, se apagó la luz. ¿Se sabe que esto? ¿Alguien? Ahí está. Volvió la luz. Esto era a ver si estaban atentos. Solamente era por eso. Vale, la competencia... ¿Cómo voy de tiempo? Mal. Vale, acelera. La competencia. Hay que tener competencias a la hora de ser enfermera, a la hora de administrar una vacuna y en liderar en vacunas. ¿Qué tenemos que saber según la evidencia? Mucho sobre vacunas, mucho. ¿Qué vacuna es? ¿Por qué es esta vacuna en este momento? Tal. Mucho sobre gestión. Que la tarde de hoy ha sido un poco más dura, porque es la segunda y por las temáticas. Pero llevan ustedes toda la tarde aprendiendo de qué es un concurso, cómo salen las vacunas a concurso, por qué llega por esta logística o por la otra logística. Hay que saber de gestión en vacunas, la cadena de frío. Y de lo que más hay que saber, de las competencias blandas. ¿Y cuáles son las competencias blandas? Venga, a ver. ¿Cuáles son las competencias blandas? Las más difíciles y de las que ustedes saben un montón. Autoestima. Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Hay que quererse mucho y no maltratarse. Entonces me formo, me informo, me reciclo, me actualizo y me quiero. Es importante, lo dice la evidencia, yo se los cuento. Y si quieren les paso los artículos, pero lo dice la evidencia. Para asumir liderazgo en lo que sea, autoestima. Y cuando tengo un mal día, pues lo digo y también lo comparto con mi equipo. Pues es que hoy tengo un mal día. O cuando tengo una mala racha, que a veces pasa. Pues uno tiene una mala racha, ¿no? Automotivación. Sobre todo cuando las cosas no nos salen como uno quiere. Hay que levantarse, hay que seguir para adelante, hay que aprender de aquellas cosas en las que nos hemos equivocado y hay que pensar que siempre hay un porqué y un para... Otra vez. Y un para qué. Y además hay alguien que te quita la luz. Esto es una señal de que se está acabando el tiempo. Entonces, focalizarnos. Ahora toca cachat meningotetra. Vamos a por ello. Y cuando llegue gripe, no es en octubre. En finales de agosto hay que estar preparando gripe y hay que estar preparando el caldito de cultivo para que todo ruede cuando llegue el momentazo de los 15 días de campaña que decía Ana, ¿no? Comunicar, especialmente con el que me cae mal, el compañero que soporto. No pasa nada, luego a las 3 de la tarde ustedes se van a tomar lo que ustedes quieran con quien ustedes quieran. Pero en ese momento hay que venga, vamos, claro que sí, y siempre adelante, ¿no? Y mucha inteligencia emocional, porque todos somos personitas y todos tenemos nuestro corazoncito. Abriendo las puertas a las vacunas. ¿Cuál es el reto en vacunas? Después de 2 días en esta sala, ¿cuál es el reto en vacunas? La cobertura. Ese es nuestro reto. Y eso lo hacemos las enfermeras. ¿Qué pasa con...? Y el reto era antes de la epidemia, durante la epidemia y después de la epidemia. Me da lo mismo. En qué momento epidemiológico estemos. Lo que hay que hacer es poner las vacunas. Y conforme la gente crece, las coberturas bajan. Esta diapositiva es muy vieja y la llevo conmigo hace, pues no sé, 5 o 6 años, porque es que no cambia la situación, por más que lo analizo. Esta es una de las que suelo poner cuando salgo de Canarias y me voy a España. Siempre digo, para ustedes es más fácil, ¿no? Esto es la misma zona básica de salud, esto es aquí para allá, ¿no? Y cuando la gente de la península viene aquí, lo que ve de Las Palmas, y cuando te ven a ti, pues te identifican con esto, ¿no? La avenida marítima, súper guay, ¿no? Pero es que 2 calles más atrás está Arenales. ¿Dónde hay más problemas de accesibilidad a las vacunas? Probablemente aquí. Esto se me borró, pero lo que dice ahí es, tengamos una visión saludista. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que haber alguien analizando las coberturas. Y si yo no sé cómo hacerlo, ya les dijo Ana, que hay unos enlaces, lo dijiste ayer, que hay unos enlaces donde por mi zona básica. Los responsables de vacunas no solo tienen que recibir
estar pendiente de la nevera y no sé qué. Tienen también que analizar las coberturas, identificar si es lo mismo que yo tengo una bolsa de falta de cobertura aquí que aquí, porque a lo mejor aquí es gente informada y vacunofóbica, y a lo mejor aquí es gente que no está llegando, y yo me tengo que movilizar de manera distinta. ¿Me pillan la idea, no? Vale. Esto es sobre todo para que seamos flexibles, no lo pone, pero ustedes me creen, seamos flexibles con los horarios. Todos queremos trabajar de mañana, todos, y además los que tenemos familia y chiquillos chicos que hay que mover de allá para acá. Bueno, pues es que de verdad esto es difícil, ¿no? Pero es que igual, lo mismo le pasa a las familias. ¿Cuándo viene la familia? Por las tardes. ¿Cuándo están viniendo todos los niños de la Meningo? El día que estoy en guía de tarde. ¿Por qué? Porque es cuando las familias pueden. Entonces la accesibilidad también forma parte de nuestra responsabilidad. Y lo que ponía también ahí es que el espacio sea un espacio agradable. Y voy terminando. Proactividad comunitaria. Esta parte me interesa mucho. Miren. La atención primaria arrancó en los años 80 del siglo pasado y era la demanda del médico. Han pasado 40 años, estamos en un entorno distinto. La atención primaria necesita un cambio, yo lo voy a decir aquí y en Pekín si hace falta. Necesita un cambio que no pasa solo por aprender a gestionar la demanda, eso lo tengo clarísimo también. Y pasa porque hagamos un abordaje comunitario y proactivo, o sea que hay que ir a por la gente. Hay que ir a por la gente y esto está en manos de las enfermeras. Lo veremos, estoy convencida de esto. Entonces, la proactividad, la búsqueda del usuario, ¿dónde está la ineficiencia? Me parece que es fundamental. Minimizar las pérdidas, el calendario, ya lo han visto a lo largo de toda la tarde, cada vez que un usuario interactúa con una enfermera allí donde ella esté, que esté pensando en vacunas, en su valoración, porque seguro que hay algo que puede aportarle. Nunca perder la oportunidad. Aquí había sobre todo, evitemos la burocracia en la medida de nuestras posibilidades. Formación, siempre formación. Toda la formación que se pueda dar sobre vacunas siempre se está llenando y será poca, porque siempre hay actualizaciones. Me he sentido muy identificada con Samuel, porque yo que me sigo sintiendo vinculada a las vacunas, ¿sabes? Tengo dudas cuando tengo que hablar de vacunas porque es que las cosas cambian mucho, ¿no? En esta sí, que es la misma imagen que les acaba, y es la penúltima diapositiva, la misma imagen que les puso Samuel. Miren, las campañas de vacunación, y aquí también creo que hay que asumir el liderazgo y hay que tomar conciencia y lo traslado a salud pública, hay que contar con enfermeras que estén en microgestión, que estén en microgestión, en mesogestión y si tenemos alguna macrogestión también. O sea, cuando se vaya a diseñar una campaña hay que contar con la gente que esté en el día a día partiéndose la boca con los usuarios. Pero es que estoy convencida de esto. Claro que después influye en un montón de cosas. Y voy a poner un ejemplo, y esto no estoy yo descubriendo la pólvora, ni muchísimo menos. Hace ya algunos años, prepandemia, Ángeles, que está por allí escondida, no sé si ya se fue. Ya se fue. Recuerdo que nos reunió, y no se le ocurrió otra cosa, sino buscar una enfermera que estaba en gestión, una enfermera que era técnico, una enfermera de a pie y una matrona. En abril, para diseñar la campaña de vacunación de octubre, buscando herramientas para hacer las cosas mejor. Entonces, en las campañas es importantísimo escuchar a la gente que está todos los días trabajando, porque es una manera de enriquecerlos entre todos. Y yo esto lo opino y me refuerzo en esta idea con la que sí que termino. El talento está en toda la organización, el talento tiene que hacer así y entender que en nuestro entorno tenemos mucha gente talentosa, que cada uno aporta su valor y que eso nos ayuda a crecer. Y el momento no es cuando cambie no sé qué, el momento es ahora, el momento es siempre. La oportunidad siempre la pintan calva porque es lo que pasa por delante y tienes la oportunidad de pillarlo. Y se acabó, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad que es bastante motivador. Sí, muchas gracias. Ahora te tengo que hacer una pregunta como presidenta del Colegio de Enfermería. ¿No nos cortarán la luz? ¿Me puedo pasar un poquito de tiempo porque ya son las 7:30?
pero nos queda hablar un poquito más sobre algo novedoso que creo que merece la pena. Entonces, muchas gracias y nada, sin más dilación paso a yo a hablaros un poquito, ¿vale? ¿Puedes? Así no. Ahí está. Vale. Yo, ¿cuál es este? ¿Me escucháis bien? Bueno, pues gracias por continuar ahí, gracias porque vamos un poquito sobre tiempo, pero bueno, se ha dado así en la tarde de hoy y vamos muy bien, pero es verdad que en la parte del descanso nos hemos desfasado un poquito con el tiempo, pero bueno, voy a procurar también como Rita hacer el esfuerzo de esta última ponencia ir un poquito más rápido, pero no por eso dejar de presentaros lo que es el contenido de lo que os quiero comunicar aquí. Vamos a hablar en este ratito del virus respiratorio sincitial y nos planteamos si es un problema sincitial como tal. Para saber si algo supone un problema pública, tenemos que hablar de la enfermedad que queremos tratar y resolver esta duda, si esa enfermedad tiene una incidencia elevada, si tiene una alta carga de atención, tanto en atención primaria como a nivel de ingresos hospitalarios. Tenemos que saber si tiene complicaciones derivadas de padecer esa enfermedad y además si hay falta de tratamiento eficaz para combatirla y si además tiene una repercusión social cuando tenemos el número de visitas a atención primaria, el número de visitas a urgencias o el número de ingresos, sino tenemos que ver también, como somos las enfermeras, desde el punto de vista integral, qué repercusión familiar, social, comunitaria tiene esa patología y qué nos está diciendo con respecto a lo que es solamente o los números. Pues todo esto vamos a intentar resolverlo si es o no un problema de salud pública el virus respiratorio sincitial. Para esto lo que vamos a hacer es conocer qué es el virus. Bueno, pues el virus respiratorio sincitial es un virus de ADN monocatenario de 15 kilobases en sentido negativo que codifica 11 proteínas. Yo lo decía Clara, que me ha dejado la presentación y se lo agradezco. Voy a hablar de los estudios, por supuesto, de la evidencia científica, por supuesto, pero ahora con un poquito menos de tiempo está claro que lo que voy a hablaros es de transmitiros qué es el virus respiratorio sincitial, que sí es verdad que tiene mucho que ver la estructura y ahora la veremos, pero sobre todo tiene que ver la repercusión que supone el padecer de virus respiratorio sincitial y las complicaciones que esto puede tener. Entonces, de la estructura del virus, porque es verdad que conociendo la estructura del virus vamos a ser capaces de ver cómo interactúa con la célula, cómo es capaz de entrar en ella y cómo es capaz de enfermar al paciente, quiero deciros nada más dos cosas y que os fijéis en la estructura que tiene y hay dos proteínas que quiero hablaros de ellas. Una es la proteína F, que es la proteína fusión, y otra es la proteína G, que es la proteína de anclaje. Por una parte, esta es la proteína G, que es una lipoproteína que se ancla y sirve para anclar, está aquí la azulita, a la célula donde quiere contagiar al hospedador, y por otra parte está la proteína F fusión, que lo que quiere es esta verdecita de aquí, es efectivamente después de ese anclaje fusionar su material genético con el de la célula humana para causar la infección. Y ¿cuáles son los sitios que tiene el virus respiratorio sincitial para causar enfermedad? Pues mirar, cuando yo os hablo de este virus, estamos hablando de algo que ya conocemos y que efectivamente tiene una gran incidencia y repercute tanto en atención primaria como atención hospitalaria. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que saber la estructura y tenemos que saber cómo se comportan estas glucoproteínas de membrana para ver cómo decimos cómo infecta la enfermedad.
que era la proteína F de la que os he hablado, tenemos que tener en cuenta, y fue un hito el descubrir que esta proteína F tenía dos partes. Una era la proteína prefusión y otra era la proteína en forma de posfusión. ¿Qué pasa? Que nosotros, para combatir el virus respiratorio sincitial, como decimos, no contábamos con arsenal terapéutico adecuado para combatirlo en toda la población a nivel general. Y yo no sé si habéis oído hablar del anticuerpo monoclonal Palivizumab, que se pone en tratamiento solamente hospitalario y algunos niños determinados que tienen algunos factores de riesgo determinados, pero no a la población general. ¿Qué pasa? Con el descubrimiento de la parte de prefusión de la proteína F, hemos descubierto que dejamos al aire una serie de lugares donde el virus puede tener un efecto en el cual podamos tener un tratamiento que sea más efectivo para combatir este virus. Y este hito de descubrimiento es la forma de prefusión de la proteína F. En este caso contamos con un anticuerpo monoclonal que es el Nirsevimab, que ya está disponible y que, como vemos aquí en rojo, sería capaz de actuar y crear anticuerpos en toda esta zona, impidiendo que el virus pueda infectar a la población diana. Y además sabemos que hay un sitio que es el sitio 0, que es donde más puede actuar de manera beneficiosa. ¿Y a qué población ataca este virus respiratorio sincitial? Bueno, pues es un virus que ataca a todos los tramos etarios de la población, pero bien es verdad que tiene más efecto por necesidad médica tanto en el recién nacido como en el lactante hasta los 12 meses y en la población mayor. O sea que contaminándonos todos o infectándonos de virus respiratorio sincitial en todos los grupos etarios, es verdad que hay que ponerle asunto a el recién nacido y el lactante y a la población mayor, porque es la que va a enfermar más gravemente. En cuanto al lactante, lo que va a producir en la enfermedad es la bronquiolitis y las neumonías, y en las personas mayores lo que va a producir es sobre todo exacerbaciones, por ejemplo, del EPOC y el asma. Y en lo que se refiere a niños y adolescentes, pues tiene que ver con las sibilancias recurrentes. Y luego aquí también es el impacto, efectivamente, tanto en casos como económicamente y como sobre todo, que es lo que más nos importa en vidas humanas, que tiene que ver con padecer del virus respiratorio sincitial y sus complicaciones, como os decía antes, tanto en la primera edad de la vida como en la última etapa de la vida. Por tanto, tenemos que proteger a los niños, que nos vamos a ocupar ahora, pero no quiero dejar de poner esta diapositiva porque la prioridad también es investigar la etiología a través de test rápidos de detección de PCR, también para las personas mayores y para las personas inmunodeprimidas, que como sabemos son las que se llevan la palma, o bien porque están con inmunodepresión primaria o secundaria, o por bien porque tienen inmunosenescencia y sobre todo el lactante. De tal manera que tenemos que ocuparnos porque la carga de enfermedad grave del virus respiratorio sincitial en los ancianos es compatible con la gripe estacional. Y ya os hablé ayer bastante largo y tendido de la importancia que tiene la incidencia y las hospitalizaciones y la comorbilidad y la muerte de la gripe, pues igual con el virus respiratorio sincitial. ¿Y cuál es la sintomatología? Bueno, pues la sintomatología, como decíamos, puede ir desde leve a grave. La sintomatología leve, perdonadme por las diapositivas que están un poco desordenadas, pues es desde tos o estornudos, congestión nasal, rinorrea, pues síntomas leves, hasta graves como pueden ser sibilancias, tos, hipoxia, apnea, tos, taquicardia, dificultad para respirar. Y además el virus respiratorio sincitial en sus complicaciones tiene sintomatología, que es una sintomatología ya no respiratoria, sino generalizada, como irritabilidad, letargo, dificultad para alimentarse de ese recién nacido que tiene tanta dificultad respiratoria que no puede ni alimentarse. Y además hay una pieza clave, que es difícil prevenir que lactantes desarrollarán síntomas graves y requerirán cuidados intensivos. O sea que estamos ante un virus que no avisa, que afecta tanto a niños sanos como enfermos y que es impredecible, con lo cual, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener un tratamiento preventivo que aborde a toda esta población que está en riesgo y que no depende de su estado de salud previo. Puede ser un niño perfectamente sano y es impredecible que tenga un virus respiratorio sincitial y que tenga síntomas graves y teniendo problemas graves de salud.
Os voy a recordar que la bronquiolitis, aunque bueno, todos nosotros lo sabemos, y voy a poner nada más esta fotito, ¿no? La bronquiolitis es el primer evento que tiene pues un recién nacido, un lactante con un problema respiratorio, y la mayoría de la bronquiolitis son producidas por el virus respiratorio sincitial. Esto viene acompañado, como veis, de la disminución por moco, por inflamación, tanto de la luz traqueal como de los alveolos, con esta inflamación tan grande, con esta pérdida de luz, y aquí se ve bastante bien, con lo cual el niño lo que tiene es un problema respiratorio bastante importante por la disminución del caudal de aire que le puede entrar. Estos son datos que ya los conocéis de ayer cuando hablamos de gripe, de la vigilancia centinela, y cuando estamos hablando a nivel de atención primaria, que os acordáis que yo os hablaba de las IRAS y por otra parte os hablaba de las IRAS, que tenían que ver con los eventos respiratorios que los médicos comunicaban tanto a nivel de primaria como a nivel de hospitalario, y lo que hacíamos, estas diapositivas son parecidas a las de ayer, que vigilamos semana a semana epidemiológicamente qué IRAS hay y además qué tiene que ver, ya identificando no solamente a nivel general, sino también qué es SARS-CoV-2, qué es virus respiratorio sincitial, en este caso en el rojo, o qué es gripe o qué es cualquier otro virus. Y con esto lo que hacemos es una vigilancia epidemiológica de cuáles son los casos, en este caso del virus respiratorio sincitial. Y aquí pasa lo mismo con las IRAS, no en Canarias. Aquí en la primera gráfica estamos hablando de edades y volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene más número de infecciones respiratorias? Pues la primera edad de la vida, por supuesto, este tramo de aquí, y la última edad de la vida. Y aquí también lo que hablábamos era de lo mismo, ¿no? De las hospitalizaciones, de los casos de hospitalización por todas las causas respiratorias que han declarado los compañeros, y ahora en este caso tenemos en verde el virus respiratorio sincitial. El virus respiratorio sincitial es un virus estacional, y la pandemia del COVID nos confundió un poco, porque ante las medidas que teníamos barrera, ante las que teníamos encima, y todo esto, es verdad que por una parte teníamos la medida de barrera, con lo cual poco se transmitía de infecciones, que le teníamos la mascarilla, teníamos la distancia de seguridad y teníamos a los chiquillos sin salir de casa, ¿verdad? Y nosotros tampoco. Entonces no era una visión real de aquello que se estaba dando. Entonces el virus, que es muy listo, y todos los virus son muy listos, intentó adaptarse, ¿verdad? Por él hacer su intención, que es dañar y entrar en las células vivas. Entonces sí que es verdad que nos planteamos que podía haber dejado de ser estacional y nos había vuelto locos durante la pandemia. Pero no, toda la evidencia que hay lo que nos indica es que sí que vuelve a tomar ese sentido estacional que tenía antes de la pandemia. Y con esto os quiero decir que dependiendo del lugar geográfico donde estemos, pues van a ser unos meses los que vamos a tener la infección por virus, otros. Bueno, perdonadme, pero es un PDF, ¿vale? Estaba dinamizado. Cual deciros que el virus respiratorio sincitial aquí en nuestro entorno lo que va es de octubre a marzo aproximadamente, igual que la gripe. En otro hemisferio pues va en otros meses donde ahí tienen más frío, tienen más lluvias o temperaturas pues de otro tipo, ¿vale? Lo que sí quiero deciros es que el virus respiratorio sincitial se presenta casi en 2 de 3 de las infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños en el mundo, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado que el 63% de las infecciones respiratorias del mundo son producidas por el virus respiratorio sincitial, dejando toda esta parte pequeña del quesito al resto de infecciones. Y además que la transmisión del virus, que por cierto es bastante alta, es de exposición comunitaria. O sea, los niños los cogen en las guarderías y en los parques. El resto es transmisión pues con los hermanos, con la familia, con los padres, con la madre, con los abuelos y con otras. Pero fundamentalmente los niños lo cogen de relacionarse unos con otros, ya os digo, en las guarderías, en los parques o en ese lugar que están juntitos, ¿verdad? Intercambiando de todo. Como dato, os diré que todos los niños habrán contraído o habrán padecido la infección de virus respiratorio sincitial cuando tengan 24 meses de vida. Pues este es un dato bastante importante, porque además sabemos que el virus, hemos dicho que es impredecible. Sabemos que ataca a los niños pequeñitos, lactantes. Además tenemos el dato que con 2 años la mayoría de los niños han sido infectados. Y de esos niños infectados, muchos de ellos van a tener una infección grave porque no podemos predecir quién la va a tener ni cómo tratarlos, ¿vale? Bueno, y además sabemos el impacto que puede suponer
tanto a nivel de carga asistencial, porque requiere muchas visitas, ¿verdad? Y la mayoría de las visitas, aquí ponemos más de un 97%, son visitas ambulatorias que se van a presentar en el entorno de atención primaria. Luego habrá visitas a nivel de urgencias y habrá visitas a nivel hospitalario, y no tenemos que desdeñar el dato de muertes, que ahora os lo pongo en la próxima diapositiva. Mirar, a nivel mundial, 100.000 muertes al año de niños de entre 0 y 60 meses. Hablo de números, a lo mejor me puedo perder, pero si yo estoy diciendo que 100.000 muertes al año en el mundo son provocadas por el virus respiratorio sincitial, ya digo, ojo, cuidado con el virus, ¿vale? Y si además traigo datos de España y digo que en España se producen 86 defunciones por bronquiolitis entre los hospitales durante 6 años, el 50% de estos niños que murieron eran menores de 3 meses. Pero además venimos de un congreso que se ha hecho en Orense, ¿verdad?, y donde Federico Martinón, que es un referente para nosotros en investigación, es un pediatra gallego, pues nos contó unos datos que eran que hay una mortalidad en el periodo de 2016 a 2018 de 39 fallecidos en pacientes codificados con virus respiratorio sincitial. Aproximadamente mueren en España, no en el extranjero, no en países subdesarrollados, no en países en vías de desarrollo, 10 niños lactantes mueren al año en España. Son datos que él presentó y que todavía no han sido publicados, pero los publicará. Y nos centran un poco en la importancia y en la realidad. Y ahora os paso a exponer una serie de estudios que nos vienen a decir lo mismo, que el virus respiratorio sincitial sigue siendo la principal causa de bronquiolitis entre los lactantes. Este es un estudio de Estados Unidos, retrospectivo, en el cual fijaros qué cantidad de cifras de todas las infecciones respiratorias, o todas las de las hospitalizaciones, mejor dicho, se refieren con virus respiratorio sincitial. Pero es que si yo tengo en cuenta la segunda columna y la tercera columna, que son bronquiolitis no filiadas o neumonías no filiadas, si nosotros hiciéramos la PCR a estas dos columnas, probablemente la mayoría de casos, por lo que sabemos, serían virus respiratorio sincitial, con lo cual habría que unir estas tres columnas en una sola y no nos equivocaríamos mucho. Y además, ya os decía antes que la mayoría de las hospitalizaciones por el virus respiratorio ocurren en lactantes sanos. El 94% de hospitalizaciones por VRS fueron en niños. Aquí lo que os quiero contar es que estos niños que son hospitalizados, al no haber un tratamiento específico para tratarlos, lo que se hace es poner medidas básicas para tener al niño mantenido. Y en estas medidas básicas, pues son que el 76% de los ingresos que se tienen, pues reciben oxigenoterapia o requieren intubación. Fijaros qué valor tan importante, ¿verdad? O recibieron antibióticos, o recibieron corticoides. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener alguna herramienta terapéutica que nos reduzca todo esto, porque lo que hacemos es mantener pues la condición basal de un niño que está ingresado en UCI, que era sano, que ha tenido una bronquiolitis y que tenemos que sacarlo de ahí con las medidas que sean. Y además nos viene a decir otro estudio, mirad, todo está documentado, si lo queréis yo os lo paso, ¿vale? O sea, todo está documentado en diferentes estudios y yo lo que voy a decir pues es realmente los datos finales, ¿no? Y nos vienen a hablar de que la incidencia de hospitalización por temporada y mes de nacimiento con respecto al virus respiratorio, el virus respiratorio sincitial también es no impredecible, sino que además hay muchas hospitalizaciones que son fuera de temporada del virus respiratorio sincitial y fuera de que haya nacido el niño. Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta. De tal manera que hay 15 veces más riesgo de hospitalización el primer año de vida comparado con el segundo año con respecto a padecer el virus respiratorio sincitial. Y 3 de cada 4 ingresos en la UCI o en la UBI son de lactantes previamente. Estos son datos a tener en cuenta para ver cómo abordamos el virus respiratorio sincitial. Y también a efectos económicos, pues
en el primer año de vida por episodio de virus respiratorio sincitial. A corto plazo hay unas connotaciones como son el aumento de incidencia de otitis media y neumonía, porque el virus no se conforma con tener un episodio agudo y pasar, sino también se complica con lo que estamos diciendo, con neumonías y otitis media, y por tanto el uso excesivo de antibióticos, y yo no os tengo que comentar el problema que hay con la resistencia a antibióticos, con lo cual si todo esto lo podemos evitar muchísimo mejor, y a largo plazo la infección de VRS puede estar asociada a sibilencias recurrentes y a problemas pulmonares serios que requieran de recursos sanitarios de por vida. Pues una vez que os he hecho todo este recorrido, me respondí vosotros si el virus respiratorio sincitial es un problema o no de salud pública. Hay incidencia, hay una sobrecarga asistencial tanto a nivel de primaria, de urgencias como de hospitalización, no tiene un tratamiento eficaz, tiene repercusiones sociales y familiares importantes, tiene una mortalidad y tiene unas complicaciones derivadas, con lo cual sí que es un problema de salud pública. Efectivamente, lo que os vengo a hablar pues es de nuevos tratamientos que tenemos gracias a conocer de cómo funciona el virus, cómo le funciona la proteína F, que habíamos dicho que tenía una forma prefusión y una forma posfusión. Y entonces hablamos de antirretroviral, manejo de la enfermedad paliativo, y que la única profilaxis aprobada se limita al 4% de los lactantes, que es el palivizumab, porque volvemos a decir, cuando hay lactantes que son de riesgo, se le pone este tratamiento a nivel hospitalario, pero no podemos prevenir el resto de niños sanos que se contagian con el virus respiratorio sincitial. Esta diapositiva simplemente quería hacer un recorrido para que supierais desde cuándo se conoció y se identificó el virus, en este caso fue en chimpancés en 1956, tardamos poquito en que ya se distinguiera en humanos. Sí que es verdad que hubo en 1965 el primer ensayo de una vacuna contra el virus respiratorio sincitial, pero que no se comercializó porque tuvo problemas cuando se administró en los niños, y estos niños pues tuvieron bastante problemas. Es verdad que las vacunas por eso necesitan tanta evidencia científica y superar tantas fases para que se autoricen por las distintas organizaciones, ¿no? Porque en este caso hubo una vacuna, bueno, pues que sí, hay que decirlo, fracasó, ¿vale? Luego, a mediados de la década de 1980, hubo los primeros experimentos con los primeros modelos animales para administrar una profilaxis de anticuerpos. Y luego, a partir de ahí, sí que salió al mercado y se autorizó por la FDA el palivizumab, que es la única herramienta que teníamos hasta ahora, y se autorizó unos años después. Y luego ya, pues sí que se fue capaz de conocer esta nueva forma prefusión que tiene el virus y en la cual podemos actuar sobre ella. Esto es un breve repaso a las inmunoprofilaxis. Decíamos antes y veníamos diciendo, vale, pues es que ya no se llama calendario de vacunación, se llama calendario de inmunización. Pues es que tenemos mucha razón, porque antes hablábamos solo de vacunas, pero ahora el arsenal terapéutico es tan grande que también hablamos de ácidos monoclonales. Y dentro de esto ya tenemos herramientas para cubrir determinadas enfermedades. No sé si os acordáis, imagino que sí, pero en el COVID hemos usado el Ebusel, con un anticuerpo monoclonal que hemos puesto a aquellas personas que eran del grupo 7 y que eran no respondedoras a la vacuna. Bueno, pues por eso ahora hemos extendido a llamar calendario de inmunización y no solo de vacunación, porque el tratamiento que ponemos preventivo muchas veces no es solo vacuna, sino también trabajamos ahora con anticuerpos. Entonces, recordar lo que es una inmunoprofilaxis pasiva, que puede ser natural y artificial, esto es el repaso de primero de carrera, y una inmunoprofilaxis activa. ¿Dónde estarían los anticuerpos monoclonales? Pues estarían aquí, en una inmunoprofilaxis pasiva artificial. ¿Qué es lo bueno que tienen los anticuerpos? Que desde el minuto 1 que se ponen ya tienen el efecto protector. No es como una vacuna que hay que esperar a que el propio cuerpo cree unos anticuerpos contra este antígeno que le hemos inyectado de manera artificial, o estas partes, ¿no?, que es la vacuna, de lo que va, sino que desde el momento que lo ponemos ya tiene sus beneficios. De tal manera que con respecto al VRS,
en determinados tramos etarios y en determinadas situaciones, como puede ser la maternidad, se van encontrando soluciones para prevenir, de tal manera que mientras en la maternidad tendremos una vacuna determinada, lo mejor que le va a los niños recién nacidos hasta los 6 meses para protegerlos son los anticuerpos monoclonales, y luego a los niños mayores y a las personas mayores tendrán que ser vacunas. Y como en todas las vacunas que conocemos, me salté otra diapositiva para cortarlo, lo explico desde aquí, pues la vacuna que está en estudio para la maternidad será capaz de pasar el beneficio al niño, al feto, pero esto solo le va a durar durante 4 meses, los anticuerpos monoclonales van a durar 6 meses, a los niños será una vacuna de vectores y a los mayores será una vacuna de proteínas que tenga adyuvante, como tienen todas las vacunas de las personas mayores, para que le haga más efecto. Esto es una visión de todas las vacunas y todos los anticuerpos monoclonales que están ahora mismo en estudio y que están en diferentes fases, como ya sabemos, y solamente, nuevamente, comercializadas están estas dos que teníamos, que era por una parte el Nirsevimab y por otra parte era el Paludizumab, que es lo que teníamos a nivel hospitalario nada más, y para un 4% de los niños. ¿En qué se distingue lo que teníamos hasta ahora del campo que se nos abre con este nuevo anticuerpo monoclonal? Bueno, pues ya lo veníamos diciendo. Mientras que el Paludizumab solamente se da a nivel hospitalario, por mes para aguantar toda la temporada, con lo cual como mínimo son 5 pinchazos a nivel hospitalario de un niño que previamente tiene factores de riesgo, que son estos de aquí. Con este nuevo anticuerpo monoclonal lo que pretendemos es prevenir, porque además la vida media que tiene es muy larga y necesitaríamos solamente un pinchazo de anticuerpo intramuscular para que tuviera el beneficio de 6 meses. Hay evidencia robusta sobre cómo utilizar este nuevo anticuerpo monoclonal. Aquí quería poneros un resumen de los hallazgos claves en la eficacia de estudios pivotales, y esto es lo que quiero que os llevéis a casa. Hay nuevas herramientas para prevenir el virus respiratorio sincitial, no solamente en niños que sean población de riesgo por su patología de base, sino a los niños en población general, que podemos prevenir con un anticuerpo monoclonal, que es muy sencillito porque solo se trata de una dosis intramuscular, que se podría poner en el ámbito de hospitalario o en el ámbito de atención primaria, y estos son ya pensar en futuras estrategias cuando nos venga y podamos disponer de él, que tendría que ser, si el niño nace en temporada, ponérselo a nivel hospitalario antes de que sea dado de alta, pero si el niño nace fuera de temporada del virus respiratorio sincitial, que os he dicho que es estacional, poderlo poner también en el ámbito de atención primaria, y esto es por donde van a ir las futuras estrategias cuando lo tengamos autorizado y disponible. Se puede coadministrar con cualquier otra vacuna, esto está demostrado también en estudios, con lo cual no vamos a tener problema una vez que dispongamos de él. El nombre comercial, por si os suena y lo veis en algún lado, es este de aquí, Beyfortus. Deciros que también en Orense, ya Galicia, porque era allí la comunidad autónoma donde se hizo el congreso, pues ya anunció que era la primera comunidad, porque muchas veces en las vacunas, cuando vamos a congresos o cuando nos formamos, es verdad que hay un ranking, ¿no?, que a mí me gusta regular, pero que ahí está. Y entonces, bueno, pues en el congreso que se hizo en Orense, pues ya la comunidad autónoma gallega ya dijo que se iba a ser la primera comunidad que iba a tener este anticuerpo monoclonal para proteger a sus niños sanos. Bueno, ¿verdad? Todavía falta un poquito, todavía falta que tengan el anticuerpo, pero ellos ya se lanzaron a la piscina y, como dice Rita, muchas veces no hay que ser tan conservador, hay que lanzarse a la piscina y dar la noticia, y muchas veces, como decía ella, nosotras las técnicos tenemos un poquito las alas cortadas, pues bueno, porque efectivamente quien toca dar la información es a quien toca, pero que sabemos por dónde van a ir los tiros, eso lo tenemos clarísimo a medio plazo, ¿eh? Luego también es verdad que hay otros laboratorios que han solicitado la autorización de la comercialización de una vacuna bivalente frente al VRS, también por una vía extraordinaria y rápida. Es el caso de la inmunización con una vacuna para mujeres embarazadas. También os dejo aquí el nombre comercial,
Y estamos pues en esto que las agencias reguladoras de los medicamentos tienen que ver todos los estudios para ver si autorizan o no, porque tienen que tener lógicamente la seguridad y la eficacia que todos conocemos que tiene que tener cualquier vacuna. Y esto lo hemos venido mencionando también, se ha mencionado muchas veces en la Asociación Española de Pediatría y el CAP, que ellos lo que hacen son calendarios y ya han cambiado el nombre a calendario de inmunización. Pero ojo, que antes de que lo cambiaran ellos, nosotros el calendario, que ya llevamos un año detrás de él, ¿verdad, Nancy? ¿Verdad, Rita? Ya le hemos llamado calendario de inmunizaciones. Bueno, pues ellos también. Y ya pues la indican dentro de la población sana lactante. Hay países que actuaciones con respecto a cómo van a tratar a sus lactantes del virus respiratorio sincitial a través de anticuerpos monoclonales. Y como conclusiones, perdonadme que he ido rápido, yo no sé ir más rápido, es que el virus respiratorio sincitial es un problema de salud pública en todo el mundo, que es responsable de infecciones respiratorias graves en niños, ancianos y en inmunodeprimidos, como cualquier virus. ¿A quién ataca? A los niños, a los mayores y a los inmunodeprimidos. Que es la causa de morbilidad y mortalidad en lactantes, que la mayoría son previamente sanos, con complicaciones a corto, medio y largo plazo. Que está infraestimada en adultos, porque causa bastante morbilidad y mortalidad, y además es similar a la gripe. Y gracias a la vigilancia epidemiológica y a filiar de qué virus estamos hablando, sabemos cuántos casos de virus respiratorio sincitial hay en nuestro territorio, gracias a estos informes que se hacen desde Salud Pública semana a semana de Irak y de Iras, y con esto podemos filiar al virus a través de PCR y sabemos si estamos hablando de COVID, si estamos hablando de gripe, o si estamos hablando de virus respiratorio sincitial o de cualquier otro virus. Que no deja inmunidad duradera. Repitiendo esta prevención, que es estacional, ya lo decía antes, la pandemia nos confundió, pero hemos vuelto a recobrar esa estacionalidad, que supone una gran carga asistencial tanto en atención primaria como en hospitalaria, que tiene un elevado coste, que carece de tratamiento con respecto a la etiología, que es importante investigar su etiología para tener pues herramientas que nos sirvan para prevenirlo sobre todo, y luego si no podemos prevenirlo, tener tratamiento dependiendo de la etiología y no poner tratamiento empírico de antibióticos, anticorticoides a dosis altas, etcétera, etcétera. Que es fundamental conocer la enfermedad por VRS y tomar conciencia de lo que implica padecer de VRS, y que no solamente hay gastos económicos, sino que hay mucho dolor detrás de las familias, que hay mucho dolor detrás de la comunidad. Y que la Administración tendrá que poner las medidas preventivas con las herramientas de inmunización que dispongamos. Muchas gracias. No sé, he ido a toda máquina, pero si queréis también os dejo la presentación, os dejo los estudios, y yo creo que ha quedado un poco claro ante quién nos estamos enfrentando. Os voy a poner ahora, si me lo... Rita, ¿puedes venir? Os voy a poner ahora un código QR, que es la encuesta de satisfacción de la jornada, ¿vale? Entonces os lo reflejo y si hacéis el favor. ¿Y tienen la hoja de firma por ahí? Sí. ¿Dónde está, nena? Ayúdame un poquito. ¿Todo el mundo firmó? ¿Aquí? ¿Este? Sí, espera. Mirad, este es el código QR, ¿vale? De la encuesta del Colegio de Enfermería. Sean honestos, no escriban desde el romanticismo. Buenas tardes, no digan la verdad, porque lo que buscamos es mejorar. Yo sinceramente lo que espero es que os haya servido. Y perdonadme por haber ido tan rápido en esta última parte, pero ya estamos súper fuera de tiempo. Os quiero agradecer que hayáis permanecido aquí como campeones y campeonas y nada más, que espero que haya muchas más. Y ya para cerrar, pues si quieres, Rita, Gloria. Una pregunta.
observación. Me ha encantado tu exposición hoy, porque yo siempre que iba a la formación de vacunas con médicos, siempre te hablan, un poco antes de la vacuna, te hablan del virus, de la bacteria, y echaba de menos esto en enfermería, que yo creo que también es importante. Cuando hablas de la vacuna, hablas del bicho, de la bacteria, del virus, un poco para adentrarnos en ella, porque yo creo que esa es la fórmula de que nos guste, o será que a mí me gusta, pero creo que es importante que nos adentremos un poquito más, que no nos quedemos solos en vacunas y ya está, ahí tenemos más conocimiento. Que yo creo que eso también nos aumenta la autoestima, la formación, el poder informar y formar a los demás. O sea que esta me ha parecido estupenda. Gracias, Gloria. Pues nada, yo le doy el paso a Rita, la presidenta del Colegio de Enfermería, para que ella clausure ya las jornadas y creo que quiere decir unas palabras, o sea que... Voy a ser súper breve. ¿Se me oye? ¿No se me oye? Sí. ¿Y ahora? Que queremos que se nos oiga detrás. Ahora. Hola. Sí, ahora. Voy a ser súper breve porque sé que estamos todos súper cansados. De las cosas que suelen pasar cuando se organizan unas jornadas es que la última hora del último día ya no queda nadie en la sala, cosa que hoy no se cumple. Así que muchas gracias, enhorabuena por el esfuerzo. Yo quiero dar las gracias a la gente que lo ha organizado. Están al borde de la emoción y no solo es por haber corrido mucho en esta última presentación, sino porque es muy duro llegar hasta aquí, montar unas jornadas y yo de verdad que les agradezco el esfuerzo que sé que han hecho y espero que podamos seguir trabajando. Y para cerrar, estamos en una sala que se llama Flor Cirera, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué se llama esta sala Flor Cirera? ¿Alguien lo sabe? Por aquí las que tienen un poco más de edad como yo, lo saben. Flor Cirera es una compañera enfermera que hoy cumpliría años, pero ella en misión humanitaria perdió la vida. O sea, perdió la vida cuidando de los otros. Es una enfermera que trabajaba en el Centro de Salud de Escaleritas y que cuando tenía su tiempo libre lo que hacía era que se iba como cooperante por el mundo y una vez no volvió. Se me ponen los pelos de punta y en honor a ella el Colegio de Enfermería pues le puso el nombre a esta sala. Allí donde quiera que esté Flor hoy, nos alegramos mucho de que pasara por nuestras vidas porque es una mujer que realmente ha dejado una trascendencia más allá de su nombre que es bastante conocido y yo no sabía que ella hoy cumplía años, pero me lo hizo saber una compañera que se llama Lucía Artiles, que es enfermera también, que nos está siguiendo a través de las redes y que cuando yo estaba en salud pública me ayudó mucho, entre otras muchas cosas, porque era una mujer muy crítica y que me enseñaba la otra visión desde lo que se vivía en los centros de salud. Así que gracias, Lucía, por ponérmelo en agenda. Me pareció que era la mejor manera de cerrar las jornadas de esta tarde. Ojalá podamos seguir creciendo, cuidando, vacunando y haciendo lo mejor que creo que sabemos hacer, que es trabajar por la población. Muchas gracias a todos y hasta pronto.